Bueno, jóvenes, vamos a darle continuación al tema que estuvimos trabajando, que era completar la tabla trigonométrica. Ahora vamos a trabajar con otro ángulo. Hemos trabajado con el ángulo de 30 y 45 que estaba en un triángulo. Ahora vamos a trabajar con el ángulo de 45. Trabajamos el de 30 y el de 60 y el de 90. Hoy vamos a trabajar el de 45, el de 0 y 300 grados y el de 90 grados. Entonces, razones trigonométricas de un triángulo. En este caso, vamos a colocar acá nuestra tabla hasta donde la hemos trabajado. El ángulo de 30 grados, ya habíamos determinado que estos eran sus valores. Y el de 60, estos eran sus valores. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con un triángulo nuevo, el triángulo de 45 grados. Cuando tenemos un ángulo de 45 grados, entonces estamos dividiendo justo un triángulo que tiene el mismo valor tanto en el eje X como en el eje de la Y, o el lado vertical como el horizontal, ¿bien? O los lados que pertenecen al ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. Bien, entonces, en este caso tenemos un ejemplo de 1 y de 1 y la hipotenusa vale raíz de 2. Eso se puede determinar rápidamente, lo podemos hacer si sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz al cuadrado de los catetos al cuadrado, a la sumatoria de los catetos al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado y 1 al cuadrado también. Los dos lados son 1. Si yo agarro y digo 1 por 1 es 1, ya se va al cuadrado, 1 por 1 es 1, lo sumo, 1 y 1 da 2, y por eso sale raíz de 2 la hipotenusa. Entonces, ya sabemos que tenemos nuestro grado que es 45. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Bueno, voy a determinar las razones trigonométricas. Para yo determinar las razones trigonométricas, lo que debo hacer es simple. Voy a mi viejo fórmula, mis viejas fórmulas, donde me explicaban claramente cuánto valía el seno de un ángulo, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Que si ustedes vieron el video que les mandé sobre el acrónimo, podríamos determinar eso con la expresión coca, coca, hip, hip. ¿Por qué? Porque yo digo coca, coca, hip, hip. Y ahí estoy trabajando con todos los numeradores. Y si lo hago de abajo para arriba, entonces sería coca, coca, hip, hip. O sea, con la expresión coca, coca, hip, hip, ya yo me aprendía las fórmulas completas de cada una de las razones trigonométricas, tomando en cuenta que co es cateto opuesto, hip es hipotenusa y k es cateto adyacente. Bien, entonces, si yo retroalimento, el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo que estoy trabajando. En un caso cualquiera del ángulo de 45 grados, si tomo acá este 45 de abajo, el cateto opuesto es el lado del frente. El adyacente es el que lo forma. Y la hipotenusa es el lado que está enfrente, ángulo de 90 grados o el ángulo recto. Bien, entonces, ¿qué yo debo hacer rápidamente? Bueno, yo formulo mis razones trigonométricas. Vamos a hacer seno de 45. ¿Cuánto equivaldría el seno de 45? Bueno, simple. Déjame borrar esto. Tomo mi 45 y digo, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Entonces yo digo 1 sobre
2. Vamos a verlo aquí arriba. Este dato donde dice seno de 45, este que está apareciendo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿por qué me aparece 2 sobre raíz de 1? Cuando en verdad es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Eso se lo explico ahora mismo. Miren, lo que ocurre es que yo trato de no colocar la raíz bajo. O sea, en la tabla trigonométrica no aparecen con la raíz abajo, de que 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos ese resultado que me dio, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y lo multiplicamos por la raíz como numerador y denominador para así eliminar la raíz abajo. ¿Por qué? No queremos trabajar con raíz en el denominador. En ese sentido, lo que hacemos es, lo multiplicamos y arriba nos daría 1 por raíz de 2, obviamente una raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Aquí tenemos una aplicación fácil que nos dice de un teorema que si usted tiene, o recuérdense que la raíz es opuesta a la potencia, en ese sentido, se eliminan y solamente me queda 2 abajo. Entonces, el seno de 45, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que me daba 1 sobre raíz de 2, ahora es raíz de 2 sobre 1, porque en la tabla trigonométrica trabajamos con los valores de raíces arriba. Entonces, lo mismo que da 1 sobre 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 1, y por eso aquí aparece raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces, el siguiente valor sería el cateto adyacente sobre hipotenusa. Igual, queda debajo la raíz. El cateto adyacente es el que está al lado. Obviamente el mismo 1 sobre raíz de 2. Hacemos la misma operación y colocamos, en vez de dejar 1 sobre raíz de 2, colocamos el 2 sobre raíz de 2 sobre 2, que es cuando transformamos o cambiamos el lugar o la posición de la raíz. La raíz no puede quedar abajo como denominador en mi resultado, entonces aplico esta multiplicación para que la raíz suba y abajo desaparezca la raíz. Bien, entonces también me da raíz de 2 sobre 2. La tangente sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que eso sería 1 sobre 1. Entonces, 1 sobre 1. ¿Cuánto da 1 entre 1? Eso es 1. Al final, 1 sobre 1 es 1. Igual la cotangente es lo inverso. O sea, el 1 que está arriba lo pongo abajo y el 1 que está abajo lo pongo arriba. Sigue siendo lo mismo. Entonces, 1 sobre 1 es 1. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es la raíz de 2. Y cateto adyacente ya sabemos que es 1. Entonces decimos raíz de 2 sobre 1. Eso es lo que colocamos. Raíz de 2 sobre 1. Todo lo que tú dividas entre 1 sigue siendo el mismo número entero. Entonces ya yo no tengo que seguir dividiendo, sino simplemente yo digo raíz de 2 sobre 1 es raíz de 2. Igual me ocurre en el segundo. Cateto, la cosecante es igual a hipotenusa, que es raíz de 2, sobre cateto opuesto, que es 1 también. Entonces sería raíz de 2 sobre 1. ¿Cuánto da raíz de 2 sobre 1? Ya sabemos, raíz de 2. ¿Por qué? Todo lo que tú divides entre 1 no cambia su valor. Bien. Ahora ya yo tengo todas mis razones trigonométricas calculadas. Entonces, ¿qué yo hago? La coloco en la tabla, en el ángulo 45. El seno es raíz de 2 sobre 2. El coseno es raíz de 2 sobre 2. La tangente es 1 y la cotangente también es 1. La secante es raíz de 2 y la cosecante también es raíz de 2. Bien, ya vamos llenando nuestra tabla trigonométrica. Vamos ahora a determinar el ángulo de 0, de 90 y de 360 grados. Pero en estos ángulos lo podemos hacer no utilizando un triángulo. Podemos irnos por otra variante. Entonces, ¿qué variante vamos a utilizar? Vamos a utilizar
el círculo trigonométrico o la circunferencia trigonométrica. Vamos a completar los grados que ya hemos trabajado en videos anteriores y el de 45 que lo acabamos de trabajar ahora mismo. Entonces, primero vamos a trabajar con la circunferencia trigonométrica. Ya no vamos a trabajar los ángulos que faltan, que son 90, 180, 270, 360 y 0. Ya no lo vamos a trabajar con triángulos como trabajamos anteriormente. Entonces, vamos a trabajarlo con la circunferencia trigonométrica. Jóvenes, necesito que me digan si me están escuchando porque veo que dicen que tienen problema con el audio. Sí, escucho. Ah, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué es la circunferencia trigonométrica? Miren, ustedes saben que en una circunferencia tenemos todos los ángulos conocidos, que son desde 0 hasta 360 grados, que por cierto están en la misma posición. 0 y 360 grados están en la posición horizontal del eje de la X, ¿verdad que sí? Entonces, si yo pongo esto, ya yo sé que aquí empiezo con 0. En la cruz arriba, ya sabemos que tenemos 90 grados. Si ve que me pauso, es que le estoy dando entrada a un estudiante. Entonces, la parte contraria al 0 tenemos 180 grados. Abajo tenemos 260 grados, 70 grados. Y otra vez cuando volvemos al 0, completamos el círculo. Obviamente no decimos que es 0, sino cuando ya lo completamos es 360 grados. Pero están en la misma posición y los valores son los mismos. Es decir, que si trabajo a 0, va a tener el mismo valor que 360 porque obviamente están colocados en el mismo punto, en la misma posición. Bien, entonces, ¿qué voy a yo a determinar? Bueno, vamos a darle a la distancia de 0 a la orilla de la circunferencia un valor de 1. Y con ese valor ya yo voy a determinar todos los valores que va a tener mis ángulos y las razones obviamente trigonométricas de cada ángulo de ellos. Entonces, lo primero que tengo yo que decirle a ustedes es, ya yo sé que mi valor de esa circunferencia es 1 desde el 0, obviamente. Ya sabemos que si es 1 desde el 0, obviamente en esta posición es 0, aquí sería la mitad y aquí sería 1. Pero eso es en todas las posiciones o en todos los puntos de la circunferencia. Recuerden que el radio de una circunferencia es el mismo si es para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba. Ahora, ¿qué cambiaría? Bueno, obviamente si yo tengo aquí un plano cartesiano, cambiarían los signos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles serían los signos que cambiarían? Bueno, porque si mi distancia la estoy midiendo de 0 a 90 grados va a ser positiva, pero si la estoy midiendo para la izquierda, entonces ya sería positiva en Y, pero negativa en X. Si sería para abajo a la izquierda también, ambos datos serían negativos, o sea, la parte de X y la parte de Y. Y si la movería en el lado derecho hacia abajo, entonces, o sea, entre 270 y 360 grados, entonces sería en X obviamente positiva y en Y negativa. En ese sentido, que el valor de 1 podría cambiar dependiendo hacia dónde vaya. Si va hacia la derecha es positivo, hacia arriba es positivo, pero hacia la izquierda es negativo y hacia abajo es negativo. Entonces, no es complicado recordar eso, porque ya hemos trabajado con el plano cartesiano anteriormente. Ahora, ¿qué yo tengo que recordarles, jóvenes, sobre las razones trigonométricas? Es bueno que ustedes tomen en cuenta que para los valores de X, las representa el coseno. Escuchen bien. Y los valores de Y las representa el seno. O sea, si usted quiere determinar cuánto vale
una distancia en X, usted la puede determinar con su ángulo y el coseno. O sea, coseno representa ¿a quién? A X. ¿Y el seno a quién representa, jóvenes? La Y. La Y. Entonces, si yo digo un valor en Y, me refiero a seno. Y si digo un valor en X, me refiero al coseno. En ese sentido, si se acuerdan de eso, que eso es importantísimo, ya tendríamos los valores dados. ¿A qué me refiero con que ya tendría los valores dados? Por ejemplo, si yo me ubico aquí, en esta circunferencia, en la posición 1 aquí, que vale 1, ¿verdad? Pero en X. ¿Cuánto vale el valor de X? Vale 1, ¿verdad que sí? Porque la distancia de 0 hasta la orilla de la circunferencia es 1. Y el valor en Y, ¿cuánto sube esa flecha? Esa flecha naranja que está ahí. Sube en Y, sube, hace alguna inclinación, se levanta, no sube, ¿verdad que no? Entonces su valor en Y es 0, su valor en X es 1 y su valor en Y 0. ¿Por qué? Y repito, ¿quién de ustedes entendió esa parte para que me la repita? ¿Por qué su valor en X es 1 y su valor en Y es 0? Rápido. Porque señala 1 hacia la X y hacia la Y no señala. No sube, no se inclina hacia la Y, o sea, no se para. Entonces, como no hay un movimiento, una distancia hacia arriba, entonces no sube la inclinación en Y, simplemente es 0. Entonces ya sabemos eso. Entonces, el primer dato que yo tengo es para el ángulo 0 o el de 360 grados. Entonces, si yo quiero saber el seno de 0, ¿ustedes se acuerdan de la fórmula del seno? ¿O a qué equivale el seno? ¿A quién yo le dije que equivale el seno? A Y. A Y. Entonces, ¿cuánto dice aquí que es Y? 0. 0. Entonces, el seno de 0, ¿cuánto sería? 0. Entonces, lo coloco aquí en la tabla. Vamos a colocarlo directamente. Primero vamos a colocarle sus fórmulas. Aquí dice que el coseno es igual al eje de la X y el seno es igual al eje de la Y. Y. En ese sentido, ya sabemos que el seno es 0 porque es el y la X, que es 1, sería ¿quién? Coseno. El coseno. ¿Y por qué lo estoy colocando en el ángulo de 0 y el ángulo de 360 grados? ¿Quién me dice? ¿Por qué estoy colocando los valores en esos dos ángulos? Rápido, jóvenes. Yo creo que porque va a dar lo mismo en esos dos. Siempre va a dar lo mismo. Porque se encuentran ubicados en el mismo punto. Recuerden que 0 grados y 360 grados están en la misma posición. En el punto 1,0. ¿Entendieron ahí? Entonces, por esa razón, todos los valores de 0 son todos los valores ¿de quién? De 360 grados. Recuerden que cuando usted da la vuelta o la circunferencia, usted retorna a la misma posición que era 0. Y ahí tenemos a 0, tanto a 0 como a 360 grados. Ahora yo le pregunto a ustedes, ya sabemos que el seno pertenece al eje de la Y el coseno al eje de la X. ¿Cuál sería la tangente entonces? Bueno, todos sabemos que la tangente es la división seno sobre coseno. ¿A qué es igual tangente? ¿Quién se acuerda? ¿A qué es igual la tangente? La división de seno sobre coseno. Ok, aquí la tengo para que la vean. La ven aquí abajo, tangente de X es igual a seno de X sobre coseno de X. Bien, entonces, si yo tengo aquí el ángulo, por ejemplo, X es 0, tangente de 0 es seno de 0 sobre coseno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? 0. ¿Y coseno? 1. Si yo divido 0 entre 1, ¿cuánto me da? 0. ¿Cuánto me da? 0. Entonces la tangente es 0. Tanto para el ángulo 0 como para el ángulo 360 grados. Bien. ¿Y la cotangente? ¿A qué es igual la cotangente?
Ahí se acuerdan. La cotangente, acuérdense que era inversa a la tangente. ¿Qué significa? Que si la tangente es seno sobre coseno, ¿qué sería la cotangente? Coseno sobre seno. Excelente. Coseno sobre seno. Ahora yo le pregunto a ustedes. Si yo digo que el coseno es 1 y el seno es 0, entonces la cotangente es 1 sobre 0. ¿Cuánto me da 1 sobre 0? No los escucho. 1 entre 0. Me ¿Cuánto dice que da? no se puede dividir por 0. No se puede dividir por 0. Entonces me da un valor indeterminado. ¿Qué me da? Un valor indeterminado. Indeterminado. Recuerden, todo número dividido por 0 es indeterminado. Todavía los matemáticos no saben qué da eso. Ni creo que sepan nunca. Entonces, el valor que se toma es indeterminado. Entonces, en ese sentido, le decimos que la cotangente de 0 es indeterminado. La cotangente de 360 grados es indeterminado. Indeterminado. Bien. Ahora, la secante es inversa a el coseno. ¿Qué significa inversa? Mírenla aquí. Aquí abajo dice, la secante de x es 1 sobre coseno de x. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo decir 1, ¿cuál es el coseno de 0? Aquí en la tabla lo pueden ver. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. 1. Uno. Entonces, si yo digo secante de 0 es igual a 1 sobre coseno de 0, ¿no sería 1 sobre 1? Oh, sí. Exactamente. Sí, sí. El valor sería 1 sobre 1. ¿Cuánto da 1 sobre 1? 1. 1. Entonces, la secante de ese ángulo es 1. Y la cosecante es el inverso del seno. Entonces, ¿cuál es el seno? Mírala aquí. 1 sobre seno del ángulo. El ángulo es 0 en este caso. Entonces yo digo, ¿cuánto es seno? 0. 0, ¿verdad? 0. Entonces Sí. yo digo 1, porque la cosecante me dice que es 1 sobre el seno del ángulo. 1 sobre 0. ¿Cuánto es 1 sobre 0? Indeterminado. Indeterminado. Entonces, ¿qué va a aparecer? Terminado. Indeterminado. Mírala ahí. Terminado. La letra ind. ¿La vieron ahí? Bueno, jóvenes, hasta ahora vamos con el ángulo de 0, 30, 45, 60 y 360 grados. ¿Cuáles nos faltan? El de 90. Sí. Y de 180. Y el 200. 270, correcto. Entonces, ¿dónde está ubicado el ángulo de 90 grados? Arriba. Arriba. ¿Cuál es el valor de la distancia en Y? En 90 grados. ¿Cuál es el valor de la distancia verde ahí? No es 1. 1. Y en X Uno. se mueve para X. No se mueve para X. Entonces, ¿en X cuánto sería? 0. Entonces, ahí está. En X es 0 y en Y es 1. Entonces, hacemos lo mismo. El seno sería igual. ¿Quién me dice? 1, profe. ¿A qué sería igual el seno? Repiten. Recuerden que el seno es el eje de la Y. Entonces, Sí. ahí, ¿cuál Cero. sería el seno? 1. Entonces, yo pongo ahí, en Cero. 90 grados es 1. ¿Y el coseno cuál sería? 0. 0, Cero. correcto. Entonces, 90, el coseno de 90 es 0. Y Cero, vamos a profesor. seguir. Y, por ejemplo, la tangente. ¿A qué es igual la tangente? Están aquí en la fórmula todavía, ¿eh? A Seno 0, sobre a 0. coseno, ¿verdad? Que sería 1 sobre 0. ¿Cuánto me da 1 sobre 0? Indeterminado. Indeterminado. Ah, porque ustedes llenan esa tabla solo ya. La cotangente Sí. es inverso, ¿verdad que sí? Que sería 1 sobre la tangente. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, si es seno sobre coseno, sería inverso, coseno sobre seno. Entonces, coseno sobre seno es 1 sobre 0. ¿Cuánto me da 1 sobre 0? Indeterminado. 0. Entero. ¿Verdad que sí? Vamos a repetir esa parte para que no nos confundamos. Creo que decimos de una manera tal. Recuérdense que la tangente es seno sobre coseno. ¿Verdad que sí?
¿A qué es igual la tangente? Yo pensaba que era coseno sobre seno. Exactamente. Infinito. La tangente es coseno sobre seno. Por eso, el seno quedó abajo, el 0. Y por eso nos dio indeterminado acá en tangente. Entonces, la cotangente, ¿cómo sería? 0. Esa no es 1, da 1. Porque es 1 por 1. 0. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que estamos perdidos. Estamos aquí. Cotangente. Recuérdense, los valores del seno es 1. Los valores del coseno es 0. Entonces, recordamos de nuevo. Tangente, seno sobre coseno. Cotangente, coseno sobre seno. Bien. Entonces, si yo digo coseno sobre seno sería 0 sobre 1. ¿Cuánto me da 0 sobre 1? Me da 0. Indeterminante. La secante, ¿a qué es igual la secante? Aquí tenemos la fórmula, ¿eh? Indeterminante. La secante es la inversa del coseno, o sea, 1 sobre coseno. Lo están viendo aquí en la esquina, a la izquierda, abajo. Sí, indeterminado. Entonces, si yo digo 1 sobre coseno, ¿cuál es coseno? 0. 1 sobre 0, ¿cuánto da? Indeterminado. Indeterminado o infinito. Secante. Estamos en la secante, ¿verdad? De 90 grados. Secante de 90. 90 grados. No da 1. Es la inversa de el coseno, y coseno es igual a y, entonces sería 1 sobre 0. Ahí va indeterminado, eso está mal ahí. ¿Te ven que puse un 1? Indeterminado, claro. Indeterminado. Bien, Es confuso. entonces la que sigue es inversa. Entonces el 1 va acá y el indeterminado va acá. ¿Qué seguimos? Pero no está lleno ya. Faltan más. ¿Qué seguimos? El ángulo de 80. 180. Bien. Entonces, yo le pregunto a ustedes. 180, ¿dónde está? En el ¿Cuáles X. son los valores? En X y Cero. en Y. En X y en Y. Dígame, ¿cuánto es X y cuánto es Y? Bueno, X es 0 y No. Y es menos 1. X es el amarillo. Recuerden que en Uno. la Sí, horizontal, 0. X es 1. Estamos aquí en 180, ¿eh? Y Y 0. Estamos aquí en 180. ¿Lo están viendo? Entonces, X Sí. tiene un valor X en 1 y Y no sube ni baja, entonces Y es 0. Bien, Cero, ¿lo vieron? Entonces vamos a continuar. Pero claramente recuerden que yo dije que si a la izquierda es negativo y si es abajo también es negativo. Entonces sería menos 1,0. Entonces yo le pregunto, seno es igual a X. ¿A qué es igual Menos seno? 1. ¿A qué es igual el seno? A X. No. A 0. Lean. Seno es igual a 0. Aquí, en este pedazo donde estoy moviéndome. El seno, el eje Y. Correcto. Entonces, el eje Y aquí entre menos 1,0. Recuérdense que el primer dato que aparece es X y el segundo es Y. Entonces, 0. Y el siguiente dato coseno obviamente es menos 1. Entonces, la tangente es seno sobre coseno, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sería? 0 sobre menos 1. ¿Cuánto da 0 sobre menos 1? 0. 0. Y la cotangente es uno. menos 1 sobre 0. ¿Cuánto daría? Indeterminado. 0. Indeterminado. Indeterminado. La secante, obviamente, es 1 sobre coseno, ¿verdad que sí? Menos 1. Menos 1, que sería 1 sobre menos 1, que al final es menos 1. Y obviamente la que sigue, que la cosecante, es indeterminado, porque es 1 sobre 0 y seno es 0. Indeterminado. Bien, y todo lo que esté por debajo de 0 da indeterminado. Vámonos para el último grado, que es 270. El valor en X de 270, ¿cuánto es?
El valor en X. Ajá. 1. Menos 1. 1. En Menos X. uno. Menos 1. ¿Se mueve para la derecha o para la izquierda? ¿Se mueve horizontalmente? No, es 0 porque No, bajó. 0. Es 0, ¿verdad? ¿Y en Y cuánto es? 0. En Y, ¿cuánto Menos es? 1. Menos 1. Entonces Menos sería uno. 0, menos 1. Bien. Ahora, si es 0, menos 1, ¿qué yo debo hacer? Ya yo sé que el coseno es 0 y el seno es menos 1. Seno menos 1 y coseno 0. Bien. 0. Ahora, ¿qué sigue? La tangente. ¿A qué es igual la tangente? Al 0 determinado. sobre coseno. Seno sobre coseno. Entonces, ¿qué sería? 1 Sí. sobre 0. Menos 1 sobre 0, ¿cuánto da? Determinado. Indeterminado. Usted está bien. Entonces, el que sigue, ¿cuál sería? Con tangente. La cotangente. Tangente. Que es lo inverso. Si es menos La 1 sobre tangente. 0, sería 0 sobre menos 1. Lo inverso a la tangente. Eso da 0. 0. Pero Ahora, la secante, ¿cuánto es? 1 sobre Secante es coseno. 1 sobre coseno. ¿Cuál es coseno? La tangente. 0. Coseno es 0. ¿Y todo número que está dividido entre 0? Indeterminado. 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 Entonces, la última 0. sería la cosecante. Ser 1 sobre seno, y el seno es menos 1. 1 sobre menos 1. menos 1. 1. Menos 1. Menos 1. Hemos llenado la tabla trigonométrica. Esa tabla trigonométrica, ustedes tienen que, adivinen, Aprendérsela. correcto. Tienen que aprendérsela, jóvenes. Y si no se la aprenden, pues tienen que comprarla en una librería o imprimirla o hacerle captura de pantalla, tenerla a mano, porque con ella vamos a trabajar desde hoy en adelante. Copiarla en el cuaderno. Esa no es la tabla de matemáticas. Yo tengo una. Mírenla aquí. Está en la tabla que ustedes compran de matemática, aparece esa tabla trigonométrica. La hemos llenado y ya sabemos cómo se llena, pero para trabajar rápido tenemos que tener esos datos a mano rápidamente. ¿Entendieron ahí? Sí. Sí. Entonces, ahora vamos a pasar la lista. Si se cae la videollamada, lo que tienen que hacer es, jóvenes, entramos de nuevo al mismo link. ¿Oyeron?